Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidas, bienvenidos sean panas a una transmisión más leyendo sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad de Séneca. El día de hoy vamos a estar retomando con el segundo capítulo que se titula Sobre la vida feliz. Y pues a ver, creo que ese es un capítulo un tanto más largo que el de la primera parte, así que disfruta. Vamos a estar leyendo aquí un buen ratito. Así que, nuevamente, esto es sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad de Séneca. Capítulo 2. Sobre la vida feliz. Vamos a ello. Todos quieren vivir felices, hermano Galeón, pero andan a ciegas queriendo descubrir lo que hace feliz la vida. Y hasta tal extremo es difícil alcanzar la felicidad en la vida que cuanto más rápido se dirige uno hacia ella, más se aleja si la vía es equivocada. Porque si va en sentido contrario, la misma velocidad produce una mayor distancia. Así que primero es preciso establecer qué deseamos, luego considerar por dónde podemos aproximarnos con más rapidez, y una vez en el propio camino, caso de que fuera el correcto, ver cuánto avanzamos cada día y cuánto nos acercamos a ese objetivo hacia el que nos impulsa un deseo natural. Todo el tiempo que vagamos sin otra guía que el aspaviento y criterio discordante de quienes nos llaman en direcciones opuestas, nuestra corta vida se consumirá entre errores, por más que nos esforcemos día y noche en mejorar nuestra razón. Por lo tanto, decidamos a dónde vamos y por dónde lo haremos, no sin la ayuda de algún perito que haya explorado el camino por donde avanzamos, porque esa es muy distinta de las demás peregrinaciones, donde hay términos señalados y los habitantes interrogados no dejarán que nos equivoquemos. Aquí el camino más transitado y famoso es el que más engaña. En consecuencia, lo más importante es no seguir, como las ovejas, al rebaño precedente, porque no iríamos por donde hay que ir, sino por donde van los demás. Nada nos ocasiona mayores males que hacer caso a los rumores, dar por hecho que las mejores cosas son las admitidas con gran consenso, asentir a la abundancia de ejemplos y no vivir conforme a la razón, sino por imitación. De ahí viene tal aglomeración de gente que se precipita una sobre otra. Podrás ver que todo cuanto sucede en una gran catástrofe colectiva, donde la propia gente se aplasta, nadie cae sin a su vez arrastrar a otro, y los primeros son la perdición de quienes le siguen. Es lo mismo que acontece en cualquier vida. Nadie se equivoca por su cuenta, sino que es causa y autor del error ajeno, de manera que es perjudicial pegarse a los que van delante. Y como todos prefieren creer que juzgar, nunca se juzga sobre la vida, siempre se cree, y el error que viene de mano en mano nos trastorna y precipita. Perecemos por seguir el ejemplo ajeno. Sanaremos en cuanto nos separemos del gentío, pues lo cierto es que el pueblo se posiciona contra la razón, defendiendo su propio mal, y sucede lo mismo que en los comicios, donde los mismos que eligen a los pretores se admiran de la elección cuando el favor inconstante ha cambiado de signo. Aprobamos las mismas cosas que condenamos. Es el resultado de todo juicio que se falla según la mayoría. Al tratar de la vida feliz no tienes que contestarme, siguiendo la costumbre de las votaciones por separación en el Senado. Ese grupo parece ser mayor, pues por eso mismo es peor. Las cosas humanas no funcionan tan bien como para que las cosas mejores agraden a la mayoría. La multitud es la prueba de lo peor. Así que indaguemos qué es lo mejor que se puede hacer, no qué es lo más usual y qué nos pondrá en posesión de una felicidad eterna, no qué aprueba el vulgo, pésimo intérprete de la verdad. Llamo vulgo tanto a los que llevan capote como a los que van coronados. No me fijo en el color de los trajes con que se cubren los cuerpos. Tratando de hombres, no me fío de los ojos. Tengo una luz mejor y más cierta para distinguir la verdad de lo falso. El espíritu ha de encontrar el bien del espíritu. Si tiene ocasión de respirar y recogerse en sí mismo, que atormentado por sí mismo se confesará la verdad y dirá: preferiría no haber hecho todo cuanto hice hasta ahora. Cuando reconsidero lo que dije, envidio a los mudos. Tengo por maldición de los enemigos todo aquello a lo que aspiré, y lo que temí, oh dioses, cuánto más llevadero era de lo que deseé. Me enemisté con muchos y del odio volví a la amistad, si es que entre malvados es posible alguna amistad. Pero aún no soy amigo de mí mismo. Lo he hecho todo para distinguirme de la multitud y hacerme notar por alguna cualidad.
¿Y qué hice con eso sino ponerme al alcance de los dardos y mostrar a la malevolencia donde morder? ¿Ves a esos que alaban la elocuencia, van tras las riquezas, adulan al favorecido y ensalzan al poderoso? Todos son enemigos o pueden serlo, lo que viene a ser igual. La masa de los admiradores es tan grande como la de los envidiosos. ¿Por qué no busco algo realmente bueno? No algo que se ostente, sino algo que se pueda asentir, que se pueda sentir. Las cosas que se admiran, ante las que se detiene la gente y señalan unas a otros con asombros, brillan por fuera y por dentro son miserables. Busquemos algo bueno, no en apariencia, sino que sea sólido, estable y más bello en su parte más secreta. Eso tenemos que descubrir. No está lejos, ya lo encontraremos. Solo has de saber hacia dónde tiendes la mano. Ahora bien, lo que nos sucede es que, como si anduviéramos a oscuras, pasamos al lado de las cosas y tropezamos con esas mismas que deseamos. Pero para no irte trayendo con rodeos, pasaré por alto las opiniones ajenas, porque sería largo enumerarlas y demostrar su falsedad. Oye la nuestra. Cuando digo la nuestra, no me adhiero a ninguno de los estoicos eminentes. También yo tengo derecho a hacer mi valoración. Así que seguiré a uno, ordenaré a otro que exponga por parte su argumento y acaso, después de citarlos a todos, no desaprobaré nada de lo juzgado por los primeros y añadiré, y además dispongo lo siguiente. Por lo demás, conforme a lo sostenido por todos los estoicos, doy mi asentamiento a la naturaleza de las cosas. La sabiduría consiste en no apartarse de ella y conformarse con su ley y ejemplo. Así que vida feliz es aquella que está de acuerdo con su propia naturaleza, lo cual no puede suceder a no ser que, en primer lugar, la mente esté cuerda y en perpetua posesión de su cordura. Además, si es resuelta y vehemente, además de bellísimamente paciente, adaptada a los tiempos, solícita pero no angustiada con su cuerpo y cuanto le pertenece, cuidadosa con el resto de cosas que conforman la vida, pero sin admirarse de ninguna, y en uso, no servidumbre, de los dones de la fortuna. Ya comprendes, aunque no lo añada, que de ahí, una vez apartadas todas las cosas que nos irritan o aterrorizan, se sigue una perpetua tranquilidad y libertad, porque en lugar de placeres y temores desenfrenados que, en su propia insistencia, son perjudiciales y frágiles en su poquedad, surge una alegría enorme, inquebrantable y constante, al tiempo que una paz y concordia anímica y una elevación benevolente, porque toda ferocidad procede de la debilidad. Nuestro bien puede definirse de otro modo, o sea, expresar la misma opinión pero no con las mismas palabras. De igual manera que un ejército se puede disponer en un frente más amplio o concentrar en uno más estrecho, o recoger los flancos haciendo una curva central, o desplegarse planteando un frente recto, mientras su fuerza es la misma como quiera que esté ordenando y no varía su voluntad de combatir por la propia causa. Asimismo, la definición del bien supremo se puede ampliar y desarrollar o bien resumir y concentrar. De modo que será lo mismo si digo, el bien supremo es un alma que desprecia el azar y se satisface con la virtud, o bien, una invencible fuerza de ánimo, conocedora de las cosas, serena en la acción, dotada de gran humanidad y solicitud con quienes la rodean. También es posible definirlo diciendo que es feliz el hombre para quien nada es bueno ni malo, salvo tener un alma buena o mala. Un hombre que cultiva la honradez, se contenta con la virtud, al quien la fortuna no exalta ni quiebra, que no conoce bien mayor que el que puede darse a sí mismo y cuya verdadera pasión será el desprecio de las pasiones. Se puede, si prefieres la divagación, presentar la misma idea con otro aspecto que mantenga salvo e íntegro su significado. En efecto, ¿qué nos impide decir que la vida feliz es un alma libre y erguida, intrépida y constante, situada fuera del alcance del miedo y la pasión, cuyo único bien sea la honradez y el único mal la vileza, siendo el resto una vil caterva de cosas que nada quitan ni añade a la vida feliz, porque van y vienen sin mengua ni aumento del bien supremo? Se quiera o no, de ese fundamento se sigue una dicha continua y un regocijo profundo que proviene de lo más hondo, pues se complace con lo suyo y no desea mayores bienes que los propios. Porque esas cosas no han de compensar con suficiencia los impulsos ínfimos, frívolos y carentes de perseverancia del pobre cuerpo. El día que esté sometido al placer, también estará sometido al dolor, y ya ves cuán mala y perniciosa servidumbre ha de sufrir quien esté sometido alternativamente a placeres y dolores,
que son los poderes más inciertos e incontrolados. Así que es preciso buscar una salida hacia la libertad, y la libertad no la da otra cosa que la despreocupación por la suerte. Entonces surgirá ese bien que no tiene precio, la tranquilidad de la mente puesta a salvo, además de la altura de miras, el enorme gozo inmutable que viene del conocimiento de la verdad y la afabilidad y la expansión del alma, en las cuales se deleitará, no porque sean buenas, sino porque proceden de su propio bien. Puesto que he comenzado a tratar la cuestión con más amplitud, se puede llamar feliz a quien, gracias a la razón, no teme ni desea, porque también las piedras carecen de temor y tristeza, no menos que el ganado, y no por eso dice nadie que sean felices los que no tienen percepción de la felicidad. Pone en el mismo lugar a los hombres a quienes una naturaleza obtusa y su propia ignorancia han reducido al número de los brutos y los seres inanimados. No hay diferencia alguna entre estos y aquellos, porque estos carecen de razón, y la de aquellos es deficiente, y sólo hábil para su propio perjuicio y también depravación, porque nadie que se sale de la verdad puede ser llamado feliz. En consecuencia, la vida feliz se asienta inmutable sobre un juicio recto y firme, porque entonces la mente es pura y libre de todos los males, una vez que está a salvo no solo de heridas, sino incluso de erosiones, y dispuesta a mantenerse siempre allá donde constituye su sede y a defenderla aún de la fortuna airada y hostil. De hecho, en lo concerniente al placer, por más que nos rodee por todas partes y se infiltre por todas las vías, y ablande el ánimo con sus halagos y los aplique uno tras otro para inquietarnos del todo o en parte, qué mortal a quien reste un vestigio humano querría ser cosquillado día y noche y desertar del alma para entregarse al cuerpo. Pero también el alma tendrá sus placeres, dirá alguien. Bien, que los tenga y se entronice como árbitro de la lujuria y las voluptuosidades, que se llene de todas las cosas que suelen recrear los sentidos, que vuelva luego la vista a las cosas que fueron, y al memorar las pasiones caducadas, exulte por las pasadas, anticipe las venideras, incluso gobierne sus esperanzas de modo que mientras el cuerpo está recostado en la comilona presente, envíe por adelantado su pensamiento a la futura. Aún me parecerá más lamentable, porque tomar lo malo por bueno es locura. Nadie es feliz sin cordura, y no está acuerdo quien apetece las cosas nocivas como si fueran las mejores. En consecuencia, es feliz quien tiene rectitud de juicio, es feliz quien se contenta con las circunstancias presentes, sean cuales sean, y es amigo de sus cosas, y es feliz aquel a quien la razón respalda en cualquier aspecto de su conducta. Ya se dan cuenta quienes dijeron que el sumo bien radica en los placeres en qué vergonzoso lugar lo han situado. Por eso niegan que sea posible separar el placer de la virtud y sostienen que nadie puede vivir de manera virtuosa si no vive con agrado, ni puede hacerlo agradablemente si no es con virtud. No veo cómo pueden vincularse en el mismo encadenamiento cosas tan diversas. ¿Qué razón hay, les digo, para que no se pueda separar el placer de la virtud? ¿Será porque todo principio de los bienes procede de la virtud, de cuyas raíces también se originan las cosas que aman y desean? Pero, si fueran inseparables, no veríamos unas cosas agradables, pero que no son honrosas, ni otras honrosísimas, pero arduas y accesibles solo con dolor. Añade ahora que el placer tiene lugar incluso en una vida de gran vileza, mientras que la virtud no admite la mala vida, y hay infelices no por falta de placer, sino a causa de éste, lo que no sucedería si la virtud se mezclara con el placer del que a menudo carece, aunque jamás se echa en falta. ¿Por qué ponen juntas cosas tan disímiles y hasta contrarias? La virtud es una cosa profunda, excelsa y regia, invencible e incansable. El placer, en cambio, es una cosa baja, servil, floja y caduca, cuya morada y domicilio son burdeles y tabernas. Hallarás la virtud en el templo, en el foro, en la curia, en pie ante las murallas, cubierta de polvo, con las manos encallecidas y acaloradas. El placer, por su parte, anda oculto la mayoría de las veces, con querencia por la oscuridad, merodeando por baños, saunas y lugares que temen a los vigilantes.
Es blando, sin brío, empapado en vino y ungüentos, pálido o maquillado y rebozado en fármacos. El bien supremo es inmortal, no puede cesar, no conoce la hartura ni el arrepentimiento, porque una mente recta jamás se altera, ni se aborrece a sí misma, ni se desvía nada de la vida óptima. El placer, en cambio, se pierde justo cuando más deleita, no tiene gran capacidad, de modo que enseguida se colma y se convierte en tedio, y pasado el primer ímpetu, se embota. Nunca es firme aquello cuya naturaleza consiste en el movimiento, ni siquiera puede existir la sustancia de aquello que viene y pasa con la mayor celeridad, siendo perecedero en su propio uso. De hecho, se obstina en alcanzar el punto en que acaba, y no bien se inicia, ya contempla su fin. ¿Qué importa que el placer conlleve tanto de bueno como de malo, y que su ignominia deleite a los viles no menos que las cosas egregias a los virtuosos? Por eso aconsejaron los antiguos seguir la vida mejor, no la más agradable, a fin de que el placer sea el compañero y no la guía, de la recta y buena voluntad. En efecto, hay que usar la naturaleza como guía que la razón observa y consulta, y en consecuencia, vivir feliz y hacerlo conforme a la naturaleza es lo mismo. Ahora explicaré en qué consiste eso. Si conservamos las facultades del cuerpo y las aptitudes de la naturaleza con solicitud y sin temor como cosas fugaces concedidas para un tiempo determinado, si no toleramos ser esclavos de ellas ni nos poseen las cosas exteriores, si los placeres ocasionales del cuerpo figuran para nosotros en el mismo lugar que ocupan en los campamentos las tropas auxiliares del armamento ligero, las cuales han de servir y no mandar, sólo entonces serán útiles para la mente. Que el hombre no se deje corromper ni vencer por las cosas externas, que dirija su admiración a sí mismo, que sea artífice de su vida, confiando en su ánimo y dispuesto a una cosa y otra. Que su confianza no carezca de ciencia, ni su ciencia de constancia, que sus decisiones permanezcan una vez tomadas y no haya ninguna tachadura en sus decretos. Se comprende, incluso si no lo añado, que un hombre así sería sereno, equilibrado y de liberalidad magnífica en sus actuaciones. Que la razón, estimulada por los sentidos, investigue las cosas externas y partiendo de ellas, pues no tiene otra cosa en que basarse o desde la que tomar impulso hacia la verdad, se vuelva con todo hacia sí misma. También el mundo que abarca todas las cosas y es Dios rector del universo, tiende a las cosas exteriores, pero aún así vuelve a su propio interior desde todas partes. Que nuestra mente haga lo mismo, una vez que ha seguido a sus sentidos y se ha extendido por ellos hasta las cosas exteriores, que se adueñe de ellas y de sí misma. De ese modo obtendrá una fuerza y capacidad de cohesión consigo misma y surgirá una razón firme, sin disidencia ni vacilación en sus opiniones, juicios y convicciones, de manera que una vez así dispuesta, conciliada y, por así decirlo, organizada con sus partes, alcanzará el bien supremo, porque no resta nada irregular ni engañoso, nada en qué tropezar ni resbalar, todo lo hará según su autoridad, y nada inopinado le sucederá. Al contrario, cuanto lleve a cabo dará muestra de bondad, facilidad y destreza, sin dudas en la acción, porque la pereza y la vacilación indican lucha e inconstancia. De ahí que puedas decir resueltamente que el mayor bien es la concordia del alma, porque las virtudes deberán estar allá donde reina el consenso y la unidad. Los vicios son los disidentes. Pero tú mismo, se replicará, no cultivas la virtud, sino porque esperas de ella algún placer. En primer lugar, si la virtud ha de conllevar algún placer, no se busca por eso, porque no lo conlleva, salvo por añadidura, y no se esfuerza por él, sino que su esfuerzo, aun dirigido a otra cosa, obtiene también el placer. Así como en un campo labrado para el cereal nacen salpicadas unas flores, pues no se tomaron tantos trabajos en bien de esas hierbecillas, por más que deleiten la vista, y fue algo que sobrevino mientras el propósito del sembrador era otro. Del mismo modo el placer no es el pago ni la causa de la virtud, sino algo accesorio que no se acepta porque produzca placer, sino que si se acepta, también produce placer. El bien supremo radica en el mismo juicio y conformación de una inteligencia óptima que, una vez que ha completado su curso y se ha ceñido a sus límites, no desea nada más porque el bien supremo ya se ha realizado. No hay, en efecto,
nada fuera del todo ni más allá del límite, de manera que te equivocas cuando preguntas qué es aquello por lo que aspiro a la virtud, porque planteas algo por encima de lo más alto. Preguntas qué quiero recibir de la virtud, ella misma, porque no tiene nada mejor, y ella es su propia recompensa. ¿Acaso no es lo bastante grande? Cuando te digo que el bien supremo es el inquebrantable rigor del alma, su previsión, elevación, cordura, libertad, concordia y decoro, ¿es que aún vas a exigir algo todavía mayor que sea referencia de esas cosas? ¿A qué me vienes hablando del placer? Pretendo el bien del hombre, no del vientre, que los ganados y las bestias aún lo tienen más capaz. Haces ver que no comprendes lo que digo, se insistirá. En efecto, yo niego que nadie pueda vivir feliz si no lo hace al mismo tiempo con virtud, cosa que no puede suceder en los animales mudos ni en quienes ponen su bien en la comida. Clara y públicamente sostengo que la vida que llamo feliz solo puede tener lugar de la mano de la virtud. Bien, ¿quién ignora que los más estúpidos son los más colmados de esos placeres vuestros? Que la maldad abunda en goces y que la propia alma sugiere géneros de placer perversos y abundantes. Primero, la insolencia, la autoestima excesiva, la hinchazón que se erige por encima de los demás, el amor ciego y desconsiderado a las cosas propias, las voluptuosidades reblandecidas, la exaltación por causas mínimas y también pueriles, la impertinencia y la soberbia que se complace en el ultraje, la desidia y disolución del alma abúlica que se duerme sobre sí misma. La virtud descarta todas esas cosas, pone en guardia, valora los placeres antes de admitirlos y ni siquiera tiene en mucho a los que aprueba, pues de hecho le satisface más la moderación que el uso. Pero la moderación, al disminuir los placeres, causa un perjuicio al bien supremo. Tú te abrazas al placer, yo me distancio. Tú lo disfrutas, yo lo utilizo. Tú lo consideras el bien supremo. Para mí ni siquiera es un bien. Tú lo haces todo por él, yo nada. Cuando digo que no hago nada por el placer, me refiero a ese único sabio al que tú se lo concedes, pues no llamo sabio a quien tiene algo por encima de sí, y aún menos si es el placer, porque dominado por él, ¿cómo hará frente al trabajo y al riesgo, a la indigencia y a tantas amenazas que hacen ruido en torno a la vida humana? ¿Cómo soportará la visión de la muerte, los dolores, las quiebras del mundo y tantos enemigos acérrimos si ha sido vencido por tan flojo adversario? Hará todo lo que aconseje el placer. Vamos, ¿no ves qué cantidad de cosas le aconsejará? Nada vergonzoso podrá aconsejarle, se replicará, porque está vinculado a la virtud. ¿No ves una vez más qué clase de bien supremo va a ser ese que necesita un guardián para ser bueno? La virtud, por otro lado, ¿cómo dirigirá el placer al que sigue, cuando seguir corresponde a quienes obedecen y dirigir a quienes mandan? ¿Pones por detrás a quien manda? Glorioso oficio tiene entre ustedes la virtud, catadora previa de los placeres. Pero veremos si la virtud entre aquellos que la tratan tan ofensivamente sigue siendo virtud, pues no puede mantener su nombre si cede su posición. Mientras tanto, pondré de relieve, pues de eso se trata, que hay muchos asediados por los placeres y sobre los que la fortuna derramó todos sus favores que habrás de reconocer como malvados. Fíjate en Nomentano y Apicio, en busca de todos los bienes del mar y la tierra, según ellos dicen, y que pasan revista encima de su mesa a animales de todas las especies. Míralos dominando su cocina desde lo alto de su lecho de rosas, acariciando su oído con las voces, sus ojos con el espectáculo y su paladar con los sabores. Hacen estimular todo su cuerpo con suaves y blandos masajes, y a fin de que las narices entre tanto no se priven, impregnan con diversos olores el mismo lugar donde se sacrifica la lujuria. Dirás de ellos que están rodeados de placeres, pero con todo no les irá bien, porque no gozan del bien. Les irá mal, se dirá, porque les interfieren muchas cosas que perturban el ánimo, y las opiniones contradictorias inquietarán su mente. Admito que sea así. No obstante, los mismos estúpidos, así como
Los desequilibrados y hasta quienes sufren las punzadas del arrepentimiento no gozan ni un punto menos de los placeres, de manera que es preciso reconocer que se encuentran tan alejados de toda molestia como de la cordura, y que enloquecen, cosa que a muchos sucede, de locura hilarante, y se enajenan de risa. Por el contrario, los placeres del sabio son atenuados y moderados, casi mortecinos, retenidos y apenas perceptibles, porque no vienen cuando se les convoca, y cuando se presentan por si no llegan entre honores ni los receptores se exaltan de júbilo, sino que los mezcla e interpone en sus vidas, igual que el juego y la broma entre las cosas serias. En consecuencia, que dejen de vincular cosas incompatibles y de mezclar el placer con la virtud, vicio con el que se adula a los peores. Quien está sumido en placeres, en perpetuo eructo y borrachera, al tener noticia de que vive con placer, cree que lo hace con virtud, porque oye que el placer no se puede separar de la virtud y entonces pone a sus vicios el título de sabiduría y profesa abiertamente lo que debería ocultar. Así que no se entregan a los excesos motivados por Epicuro, sino que, dedicados al vicio, esconden su desenfreno en el seno de la filosofía y acuden allá donde oyen alabar al placer, y no valoran qué sobrio y seco es el placer epicúreo, al menos según yo lo entiendo, sino que recurren a su nombre en busca de un patrocinio y un disfraz para sus desenfrenos. De esa manera pierden lo que, en el mal, tenían de bueno, la vergüenza de ser culpable, porque alaban aquello de lo que se ruborizaban, y se envanecen del vicio. En consecuencia, no es posible corregir la juventud otorgando un título honrado a la vil dejadez. Por ese motivo es perniciosa esa alabanza del placer, porque las normas de honradez quedan ocultas mientras se manifiesta lo que corrompe. Yo mismo soy del parecer, y lo digo a despecho de nuestros partidarios, de que las enseñanzas de Epicuro son venerables, rectas, y si bien las miras, tristes, porque limita el placer a algo escaso e inconsistente, y la norma que nosotros aplicamos a la virtud, él la aplica al placer. Le ordena obedecer a la naturaleza, pero para la naturaleza es suficiente lo que para el exceso aún es poco. ¿Cómo es eso posible? Aquel que llama felicidad al ocio perezoso y a la alternancia entre gula y desenfreno busca un buen garante para una mala causa, y mientras acude atraído por un hombre halagador, sigue al placer, no al que le enseñan, sino al que trae consigo, y cuando comienza a darse cuenta de que sus vicios son semejantes a las normas, es indulgente con ellos, no con timidez y escondidas, sino que se entrega al desenfreno a claras. Así que no diré, como muchos de los nuestros, que la secta de Epicuro es maestra de infamias. Antes bien, sostendré que se oye hablar mal de ella, que tiene mala reputación y que no la merece. ¿Quién puede saberlo si no ha sido admitido en su seno? Su propio aspecto da lugar a habladurías y ofrece mala impresión. Es como ver a un hombre fuerte vestido de mujer. Es notable tu pudor, tu virilidad es intachable. Tu cuerpo no está dispuesto a ninguna bajeza, pero ese tamboril en la mano, hay que elegir en consecuencia un título honroso y cuya mera inscripción incite al ánimo, porque el que figura ahora es reverenciado por los vicios. Quien se ha acertado a la virtud ya ha dado muestra de un carácter noble. En cambio, el seguidor del placer parece flojo, quebrantado, de virilidad degenerada y propenso a las cosas vergonzosas, salvo que alguien le enseñe la diferencia entre los placeres para que sepa cuáles de ellos cesan sin sobrepasar el deseo natural y cuáles conducen al abismo y no tiene límite, porque cuanto más se sacian, más insaciables son. Pues venga, que vaya la virtud por delante y todos los pasos serán seguros. También el placer excesivo es perjudicial, mientras que en la virtud no hay que temer nada excesivo, porque en ella misma está la mesura. No es bueno lo que sufre por causa de su propia magnitud. Por otro lado, ¿qué puede proponerse mejor que la razón a quien ha sido agraciado con una naturaleza racional? Y si se acepta esta alianza y se desea marchar acompañado hacia la vida feliz, que vaya la virtud delante y acompañe el placer igual que la sombra sigue el cuerpo. Hacer de la virtud, que es la más excelsa soberana, una criada de placer es propio de un ánimo incapaz de concebir nada grande. Que marche en cabeza la virtud y sea ella quien porte los estandartes. No tendremos por eso menos placer, pero sí que seremos sus dueños y moderadores. Obtendrá algo por súplicas, pero a nada nos forzará.
En cambio, quienes confían en los impulsos naturales al placer carecen de las dos cosas. Por una parte, pierden la virtud, y por otra no tienen placer, sino que el placer los tiene a ellos, pues se atormentan por su falta o se ahogan en su abundancia. Son desdichados si se ven abandonados por él, y más desdichados aún si los aplasta. Igual que los navegantes atrapados en el mar de las Sirtes, que unas veces quedan en seco y otras son arrastrados por las olas encrespadas. Eso sucede por una excesiva falta de mesura y un amor ciego a las cosas, porque para quien busca el mal en lugar del bien, es peligroso que lo consiga. Así como cazamos fieras con trabajo y riesgo, y luego la propia posesión de las piezas capturadas es una preocupación porque muchas veces despedazan a sus amos, igual hacen los grandes placeres, pues conducen a un gran mal y pasan de cautivos a ser ellos los que apresan. Cuanto más numerosos y mayores son los placeres, tanto más pequeño y siervo de más amos es aquel a quien el vulgo llama feliz. Encuentro apropiado mantener esa imagen, del mismo modo que quien indaga en los cubiles de las fieras y es muy aficionado a capturar fieras al lazo y batir con perros los amplios bosques, renuncia, por seguir su rastro, a muchos deberes y abandona cosas preferibles. Así, quien va tras el placer lo pospone todo, y lo primero que descuide es su libertad, que hace depender del vientre, y no compra placeres, sino que se vende a los placeres. Ahora bien, se replicará, ¿qué impide fusionar la virtud y el placer en una sola cosa y así obtener el bien supremo, de modo que sea a la vez honorable y agradable? El motivo es que no puede haber una parte de lo honorable que no sea a su vez honorable, y el sumo bien no mantendrá su integridad si presenta en sí mismo algo distinto de lo mejor. Ni siquiera el goce que nace de la virtud, aun cuando sea bien, es parte del bien absoluto, no más que la alegría y la tranquilidad, aunque sean nacidas de las causas más bellas. Porque esas cosas son buenas, pero solo son consecuencias y no componentes del bien supremo. Quien asocia virtud y placer, aunque no sea en condiciones de igualdad, debilita todo el vigor de uno de los bienes a causa de la fragilidad del otro, y pone bajo el yugo a la propia libertad, que solo es invicta si no conoce nada más valioso que ella misma, porque empieza entonces a necesitar de la fortuna, lo que constituye la máxima servidumbre. A eso sigue una vida angustiada, suspicaz, temblorosa, atemorizada ante la caída y pendiente del momento a cada paso. No prestas a la virtud un cimiento sólido e inamovible, sino que le mandas que permanezca en un lugar inestable. En efecto, ¿qué hay más voluble que la expectación de las cosas fortuitas y las variaciones del cuerpo con las cosas que le afectan? ¿Cómo puede uno así obedecer al Dios y aceptar de buen ánimo cuanto sucede, no quejándose del destino y dando una favorable interpretación a sus circunstancias, si se agita la menor punzada de placer o dolor? Y tampoco es un buen defensor ni vengador de la patria, ni defensor de sus amigos, quien se inclina a los placeres. En consecuencia, el bien supremo debe elevarse a un lugar de donde ninguna fuerza pueda separarlo, y a donde no tengan acceso el dolor, ni la esperanza, ni el temor, ni cosa alguna que reduzca sus derechos como máximo bien, y sólo la virtud puede ascender hasta ese lugar. Es una dificultad que sólo su pie puede superar. Allá permanecerá estable con energía, y soportará cuanto suceda no solo con paciencia, sino también de buen grado, y sabrá que toda dificultad de los tiempos es una ley de la naturaleza, y semejante a un buen soldado soportará sus heridas, contará sus cicatrices, y al morir atravesado por los dardos, amará al emperador por el que cae, porque tendrá en mente el viejo precepto, sigue al Dios. Por su parte, quien se queja, llora y gime, es obligado a la fuerza a hacerlo ordenado y no por eso es menos arrastrado, aunque no quiera, a llevar a cabo lo que se le manda. Qué locura es preferir ser llevado a la fuerza antes que seguir. Tanto a mi parecer, como dolerte por necedad o ignorancia de tu propia condición, de que algo te falta o te sucede algo más penoso, así como admirarte o indignarte de las cosas que suceden tanto a los buenos como a los malos, quiero decir enfermedades, fallecimientos, debilidades y otras miserias que se cruzan en la vida humana. Aceptemos con magnanimidad todo cuanto haya de ser soportado a causa de la constitución del universo. Estamos sujetos al juramento de soportar nuestra naturaleza mortal
y no alteramos por aquello que no está en nuestra mano evitar. Hemos nacido en un reino cuya libertad consiste en obedecer al Dios. Por lo dicho, la verdadera felicidad depende de la virtud. ¿Qué te aconsejará esa virtud? Que no tengas por bueno ni por malo lo que no sucede por virtud ni por maldad, y después que seas inamovible contra el mal y adicto al bien para que, con todo derecho, imites al Dios. ¿Qué te promete por esa campaña? Grandes cosas, semejantes a las divinas. A nada serás obligado, nada te faltará, serás libre, seguro e indemne. No intentarás nada en vano, nada se te impedirá. Todas las cosas te saldrán conforme a tu designio, no te sucederá ninguna adversidad, nada contrario a tu opinión ni tu voluntad. Entonces, ¿es que basta la virtud para vivir feliz? Perfecta y divina como es, ¿por qué no ha de bastar e incluso sobrar? ¿Qué puede faltar a quien está situado más allá de todo deseo? ¿Qué necesidad exterior tendrá aquel que reúne en sí mismo todas sus cosas? Pero quien aspira a la virtud, aunque esté muy adelantado, necesita cierto favor de la fortuna mientras se encuentra luchando entre las cosas humanas y en tanto se libera de esa atadura y de todo vínculo mortal. ¿Cuál es entonces la diferencia? Que unos están estrechamente anudados, otros amarrados y otros incluso encadenados, y quien ha llegado a las más altas regiones y aún se ha elevado más arrastra una cadena relajada, todavía no libre, pero ya como libre. Ahora, si alguno de los que ladran a la filosofía dijera, como suelen, entonces, ¿por qué hablas con más coraje que vives? ¿Por qué bajas el tono ante tus superiores y consideras el dinero un instrumento necesario para ti y te alteras por una pérdida y viertes lágrimas al oír la noticia de la muerte del cónyuge o de un amigo y tienes miramiento por la fama y te afectan las malas lenguas? ¿Por qué tu campo está más cultivado de lo que correspondería al uso natural? ¿Por qué no cenas conforme a tus preceptos? ¿Por qué brilla tanto tu cubertería? ¿Por qué se bebe en tu casa un vino más viejo que tú? ¿A qué viene la instalación de un palomar? ¿A qué fin plantar árboles que no han de dar más que sombra? ¿Por qué lleva tu mujer en las orejas la renta de una mansión opulenta? ¿Por qué se engalana tu servidumbre con trajes valiosos? ¿Por qué en tu casa es un arte servir la mesa y no se pone la plata de cualquier manera, ni al azar, sino que se sirve con pericia y hay un maestro trinchador de viandas? Y, si te parece, puedes añadir, ¿por qué tienes posesiones al otro lado del mar? Porque es que son aún más de las que conoces. Eres tan torpe y negligente que no conoces a tus pocos esclavos. O bien, eres tan amigo de lujo que tienes más de los que la memoria alcanza a conocer. Colaboraré luego con los reproches y me echaré en cara todavía más de los que piensas. Ahora te contesto lo que sigue. No soy sabio, y para alimentar tu malevolencia no lo seré. De modo que no me exijas que sea igual que los mejores, sino mejor que los malos. Me basta con ganar cada día algo de terreno a mis vicios y castigar mis errores. No he llegado a la cordura, ni siquiera llegaré. Confecciono para mi gota más calmantes que remedios, y me veo contento si los ataques son más espaciados y menos rigurosos. Ahora, si me comparo con sus pies, lisiado y todo, soy un corredor. Y no digo eso en mi favor, que de hecho me hallo sumido en todos los vicios, sino en favor de aquel que ya ha progresado algo. Tú hablas de un modo, dices, pero vives de otro. La misma objeción, cabezas llenas de malignidad y animadversión a los mejores, se le hizo a Platón, se le hizo a Epicuro y se le hizo a Zenón, pues todos ellos decían no cómo vivían ellos mismos, sino cómo habría debido vivir. Hablo de la virtud, no de mí mismo, y cuando clamo contra los vicios, lo hago en primer lugar contra los míos. Cuando pueda viviré como es debido. La malevolencia teñida con veneno en abundancia no me apartará de los mejores, y la pestilencia con que rocían a los demás y se maten entre ustedes mismos, aún menos me impedirá continuar alabando esa vida, que yo mismo no llevo, pero que se debe llevar. Y tampoco me desviará de adorar la virtud y seguirla, aunque sea arrastrándome y a gran distancia. ¿Cómo voy a esperar que haya alguien inaccesible a la malevolencia, cuando no lo fueron Rutilio ni Catón? ¿Quién se preocupará
de parecer demasiado rico a ojos de estos para quienes Demetrio el cínico no es lo bastante pobre. Un hombre riguroso hasta el mayor extremo, luchador contra todos los deseos de la naturaleza y más pobre que los demás cínicos, quienes se prohibieron poseer nada, mientras que él se prohibió además pedir. Y niegan que fuera lo bastante indigente. Ya lo ves, no profeso la ciencia de la virtud, sino la de la pobreza. Niegan que Diodoro, filósofo epicureo que hace pocos días puso fin a su vida por propia mano, actuara conforme a los preceptos de Epicuro porque se cortó el cuello. Unos quieren ver en su acción una locura, y otros una temeridad. En cambio él, dichoso y satisfecho con su buena conciencia, rindió su propio testimonio al salir de la vida, e hizo la alabanza de la tranquilidad de su tiempo pasado en el puerto, con el ancla echada, y dijo lo que ustedes han dicho a disgusto, como si fuera una cosa que también les tocara hacer. Viví y recorrí el camino que me había deparado la fortuna. Discuten sobre la vida de uno y acerca de la muerte de otro, y ante el nombre de los personajes engrandecidos por alguna gloria destacada, ladran como los perros diminutos al paso de hombres desconocidos. Y es que les conviene que nadie parezca grande, como si la virtud ajena fuera una desaprobación de todas sus faltas. Llenos de envidia, comparan las cosas espléndidas con sus miserias, y no entiende que ese atrevimiento va en su propio perjuicio, porque si los que siguen a la virtud son avaros, apasionados por el desenfreno y ambiciosos, ¿qué son ustedes para quienes el mero nombre de la virtud es odioso? Niegan que nadie se atenga a lo que dicen y viva de acuerdo con la ejemplaridad de sus discursos. ¿Qué tiene de admirable si hablan de cosas poderosas, desmesuradas y que superan todas las tempestades humanas? Al menos cuando se esfuerzan por desprenderse de las cruces a las que cada cual de ustedes añade sus propios clavos, esos condenados al suplicio cuelgan cada uno de un poste. En cambio, los pendientes de sí mismos están clavados en tantas cruces como placeres. Con todo son ingeniosos para la maledicencia y para el vituperio ajeno, y uno podría creer que se encuentran a salvo de aquellos defectos si no fuera porque más de uno escupe a los espectadores desde su patíbulo. Los filósofos no cumplen lo que dicen. Sin embargo, con el hecho de decirlo y concebir en sus mentes las cosas honorables, ya cumplen sobradamente. Desde luego, si actuaran igual que se expresan, ¿quién sería más dichoso que ellos? Así que de entrada no tienes por qué despreciar las buenas palabras y los corazones rebosantes de buenos pensamientos. El cultivo de los estudios saludables es digno de alabanza incluso al margen de su realización. ¿Qué tiene de extraño que no alcancen lo más alto quienes abordan pendientes escarpadas? Ahora, si eres hombre, pon tu atención en quienes intentan cosas grandes, incluso si caen. El intentar y aspirar a cosas altas, no mirando a sus propias fuerzas, sino a las de su naturaleza, y el concebir propósitos aún mayores que cuantos podrían llevar a cabo incluso quienes están adornados por facultades extraordinarias, es un cometido generoso. Quien se hizo a sí mismo esta propuesta, veré la muerte con la misma cara que una pieza teatral, soportaré las fatigas de cualquier magnitud que sean, apoyando a mi cuerpo con el espíritu. Despreciaré tanto las riquezas presentes como las ausentes, y no estaré más apesadumbrado si se encuentran en otro lugar, ni más animoso si brillan a mi alrededor. No me afectará la fortuna que se acerca ni la que se aleja. Veré todas las tierras como mías, y las mías como de todos. Viviré como si supiera que he nacido para los demás, y daré gracias por eso a la naturaleza de las cosas en verdad. De qué otro modo podría gestionar mejor mi propio interés. A mí solo me dio para todos, y a todos para mí solo. Lo que tenga no lo guardaré con sordidez, ni lo disiparé con prodigalidad. Nada creeré poseer mejor que las cosas bien dadas. No mediré los favores por el número, ni por el peso, ni por otra valoración que no sea la de quien los recibe. Y nunca me parecerá mucho lo que reciba el merecedor. No haré nada a causa de la opinión, todo lo haré por la conciencia. Creeré hacer a la vista del público todo lo que haga a sabiendas. Al comer y al beber, mi objetivo será aplacar los deseos naturales, no llenar y vaciar la tripa.
Seré agradable para los amigos y sereno e indulgente con los enemigos. Cederé antes de que me rueguen y me adelantaré a las peticiones dignas de consideración. Seré consciente de que mi patria es el mundo y de que los dioses que están sobre mí y en torno a mí lo presiden y son los jueces de mis hechos y mis palabras. Y cuando la naturaleza recupere mi espíritu o la razón lo deje marchar, partiré dando testimonio de haber amado la buena conciencia y los buenos estudios, sin que haya disminuido por mi causa la libertad de nadie y aún menos la mía. Quien se proponga hacer todo esto, quien lo quiera y lo intente, se pondrá en camino hacia los dioses, y aunque no lo consiga, al menos cayó después de atreverse a grandes cosas. En todo caso, ustedes, que detestan la virtud y a quien la cultiva, no hacen nada nuevo, porque también los ojos enfermos temen al sol, y los animales nocturnos rehuyen el resplandor del día y se ofuscan ante su primer albor, buscando por todas partes sus cubículos y ocultándose en determinadas hendiduras, temerosos de la luz. Giman y ejerciten su lengua infeliz en el vituperio de los buenos. Abran la boca y muerdan. Mucho antes de hacer una marca, se romperán los dientes. ¿Por qué ese aficionado a la filosofía lleva una vida tan opulenta? ¿Por qué dice que hay que despreciar la riqueza y la posee? ¿Considera que la vida es despreciable y con todo vive? ¿Tiene la salud por algo despreciable y sin embargo la cuida con el mayor esmero y prefiere que sea la mejor posible? También piensa que el exilio no es más que un hombre vacío y dice, ¿qué tiene de malo cambiar de país? Y con todo, si puede, envejece en su suelo patrio. También se juzga que no hay diferencia alguna entre el tiempo más largo y el más breve, pero si nada se lo impide, prolonga su edad y se complace en mantenerse saludable en la vejez extremada. Dice, sí, que hay que despreciar todas esas cosas, pero no dice que no haya que tenerlas, sino que no hay que hacerlo con preocupación. Él no las aparta de sí. Ahora bien, cuando se alejan, sigue su cortejo fúnebre con serenidad. ¿Dónde depositará la fortuna con más seguridad las riquezas si no es allá donde las podrá recuperar sin quejas de quien las tiene que devolver? Marco Catón, al tiempo que alababa a Curio y a Coruncanio, y aquella época en que era un delito para los censores el poseer unas pocas láminas de plata, poseía por su parte 4 millones de sestercios, menos desde luego que Craso, pero más que Catón el censor. Si hacemos la comparación, superaba a su bisabuelo con más margen del que Craso lo superaba a él, y si le hubieran correspondido mayores riquezas, no las habría despreciado, porque el sabio no se considera indigno de ningún obsequio de la fortuna. No ama las riquezas, pero las prefiere. No las acoge en su alma, sino en su casa, y no rechaza las que posee, sino que las mantiene, y su designio es que le suministren más materia para su propia virtud. Por otro lado, ¿qué duda cabe de que el hombre sabio tiene en la riqueza mayor materia para desenvolver su ánimo que en la pobreza, la cual no permite sino un solo género de virtud, consistente en no abatirse ni venirse abajo, mientras que en la riqueza disponen de un amplio campo de acción la templanza, la generosidad, la diligencia, la buena disposición y la magnificencia? El sabio no se despreciará a sí mismo por ser de estatura muy pequeña, pero querrá ser alto, y con un cuerpo ruin o un ojo de menos estará bien, lo que no le impedirá preferir ser de cuerpo fuerte y además serlo a sabiendas de que en sí mismo hay algo todavía más fuerte. Soportará la mala salud, pero deseará tener la buena. Porque algunas cosas, por más que sean de poca relevancia en el conjunto y puedan ser sustraídas sin arruinar el bien principal, no dejan de añadir algo a la perpetua alegría que nace de la virtud. Las riquezas le afectan y confortan tanto como a un navegante un viento favorable e impulsor, o como un día bueno y un lugar resguardado en medio de la bruma y el frío. Por otro lado, ¿cuál de los sabios, y me refiero a los nuestros, para quienes la virtud es el único bien, niega que incluso esas cosas que llamamos indiferentes tengan en sí algún valor y sean preferibles a otras? Algunas de ellas son objeto de algún honor, otras de muchos, y para que no te engañes, las riquezas están entre las preferibles. Entonces, dirás, puesto que tienen para ti la misma importancia que para mí, ¿es que te burlas de mí?
¿Quieres saber cómo no tienen la misma importancia? Si mis riquezas se esfuman, a mí no me quitará nada más que a ellas mismas. Si se apartan de ti, te quedarás estupefacto y te parecerá haber sido abandonado por ti mismo. Para mí, las riquezas ocupan algún lugar. Para ti, el lugar supremo. En última instancia, las riquezas son mías, y tú eres de las riquezas. Deja, por lo tanto, de prohibir el dinero a los filósofos, porque nadie ha condenado la sabiduría a la pobreza. El filósofo tendrá vastas riquezas, pero ninguna arrebatada a nadie ni manchada de sangre ajena. Antes bien, serán conseguidas sin causar perjuicio a nadie y sin negocios sucios, y su salida será tan honrosa como su entrada. Nadie se lamentará por ellas, solo lo hará el malvado. Tú acumula cuantas quieras, porque son honradas, aunque de muchas de ellas cualquiera quisiera decir que son suyas. No hay nada de ellas que alguien pueda decir que le pertenece. El sabio no apartará de sí el favor de la fortuna, y no se envanecerá ni avergonzará del patrimonio adquirido por medios honrados. Es más, incluso tendrá de qué gloriarse, sí, luego de abrir su casa y admitir en sus posesiones a la ciudadanía, puede decir, llévese cada cual lo que reconozca como suyo. Oh, qué gran hombre y qué rico, excelente sería si, dichas esas palabras, siguiera poseyendo lo mismo que antes tenía. Así lo digo, si se ha prestado a la investigación de la gente con seguridad y sin recelo, si nadie halla en su casa nada de lo que pueda hacer reclamación, será rico de manera franca y notoria. El sabio no admite que un solo denario de procedencia irregular cruce el umbral de su casa, pero él mismo no rechazará ni excluirá las grandes riquezas, los favores de la fortuna y el fruto de la virtud. ¿Por qué motivo tendría que ver con malos ojos que tuvieran un buen lugar? Que vengan y se alojen, no se jactará de ellas ni las ocultará. Lo uno es propio de un ánimo necio, y lo otro de un apodaco y pusilánime que las guarda en su bolsillo como un gran bien, y tampoco, como vengo diciendo, las echará de casa. ¿Es que acaso les va a decir, son inútiles, o yo no sé hacer uso de la riqueza? De igual modo que también podría recorrer el camino por su propio pie, pero preferiría subir a un vehículo, así podría ser en efecto pobre, pero querrá ser rico. De manera que tendrá riquezas como cosa liviana y volátil, no tolerará que resulten gravosas para sí mismo ni para ningún otro. Dará. ¿Por qué gustas el oído? ¿Por qué preparas la bolsa? Dará a los buenos o a quienes pueda convertir en buenos. Dará con sumo miramiento y escogiendo a los más dignos, como quien recuerda que es preciso dar razón tanto de los gastos como de los ingresos. Dará por una causa recta y merecedora de aprobación, porque entre los derroches deshonrosos también se cuenta el favor mal hecho. Tendrá una bolsa fácil, pero no agujereada, una de la que salgan muchas cosas y no se caiga nada. Se equivoca el que piensa que dar es cosa fácil. Es un asunto que tiene muchas dificultades y se da con discernimiento y no se disipa al azar y por arrebatos. A este me lo gano, a aquel le devuelvo, a ese le ayudo, de ese me apiado, a aquel me parece digno de que la pobreza no lo rebaje ni lo tenga absorbido. A más de uno no le daré aunque le falte, porque aunque le dé, le ha de faltar. A algunos les ofreceré, y a otros incluso se lo meteré en el bolsillo. No puedo descuidarme en este asunto. Nunca hago mayor inversión que cuando doy. ¿Cómo? Dirás. ¿Tú das para recibir? No, al contrario, para no perder. La donación ha de colocarse en un lugar de donde no haya que reclamarle y pueda ser devuelta. El favor debe colocarse de igual modo que un tesoro profundamente enterrado que no sacarás a la luz, salvo que sea necesario. ¿Qué digo? Si la propia casa del hombre rico ofrece materia en abundancia para hacer el bien. ¿Quién dijo que la generosidad es exclusiva de los togados? La naturaleza me ordena ser útil a los hombres, sean esclavos o libres, de padres libres o libertos, de libertad legal u otorgada entre amigos. ¿Qué más da? Donde quiera que haya un hombre, ese es el lugar del beneficio, de manera que uno puede repartir dinero incluso de sus puertas adentro y ejercer la liberalidad, que se llama así no porque se deba a los libres, sino porque se hace a partir de un alma libre. En el caso del sabio, nunca recae en personas viciosas e indignas,
ni vaga tan agotada que no encuentre siempre a alguien merecedor y fluya como si estuviera a rebosar. En consecuencia, no hay motivo para que interpreten erróneamente lo que dicen con honestidad, fortaleza y coraje los amantes de la sabiduría. Y sobre todo, fíjense en esto. Una cosa es el amigo de la sabiduría y otra, el que ya la ha alcanzado. Aquel te dirá, hablo muy bien, pero todavía me debato entre muchos males. No es el momento de que me exijas al pie de la letra. Como máximo me estoy haciendo, formando y elevando conforme a un modelo desmesurado. Si llego a avanzar todo cuanto me he propuesto, exige entonces que los hechos se correspondan con las palabras. Pero quien ha llegado a lo más alto del bien humano se conducirá contigo de otro modo y dirá, en primer lugar, no debes permitirte opinar acerca de los mejores. Yo por mi parte ya conseguí disgustar a los malos, lo que habla a mi favor. Pero para darte razón de por qué no envidio a ningún mortal, oye lo que digo de entrada y en cuanto valoro cada cosa. Niego que las riquezas sean un bien, porque si lo fueran, producirían hombres buenos. Ahora, como no es posible llamar bien a lo que se halla entre los malos, les niego ese nombre, por lo que además reconozco que conviene tenerlas y que son útiles y aportan grandes comodidades para la vida. Escuchen, por lo tanto, una vez que estamos de acuerdo unos y otros en que es conveniente poseer riquezas, ¿cuál es el motivo por el que no las cuento entre los bienes y en qué difiere mi conducta de la suya respecto a ellas? Ponme en una casa riquísima, ponme en una donde se usen como algo corriente el oro y la plata. No me admirarán esas cosas que, aun cuando estén en mi casa, se encuentran pese a todo fuera de mí. Ahora, llévame al puente Sublicio y arrójame entre los mendigos. No me tendré a menos por sentarme entre aquellos que tienen la mano pidiendo limosna. En efecto, ¿qué importancia tiene que le falte un trozo de pan a quien no le falta la posibilidad de morir? ¿Qué digo en conclusión? Que prefiero aquella casa espléndida al puente. Ponme en medio de un mobiliario suntuoso y en un ambiente refinado. No me creeré en absoluto más feliz por disponer de un manto suave ni porque la púrpura se extienda a los pies de mis invitados. Cambia mi atuendo. No seré nada más desdichado si mi espalda cansada reposa sobre un fajo de heno, ni lo seré si me acuesto sobre un colchón de juncos que se salen por las costuras de trapo viejo. ¿Qué concluyo? Que prefiero mostrar el estado de mi alma vestido con la toga y calzado que con los hombros al aire y los pies magullados. Que salgan todos los días conforme a mis deseos, y que vengan nuevas felicitaciones a sumarse a las anteriores. No caeré por eso en la autocomplacencia. Cambia en sentido contrario ese curso favorable del tiempo que se ha afectado al ánimo por la pérdida, por el luto e incursiones diversas, que no pase una hora sin algún motivo de queja. No por eso diré que soy el miserable entre los misérrimos, ni voy a maldecir ningún día, porque tengo previsto que ningún día será aciago para mí. Y que, en conclusión, que prefiero moderar las alegrías a reprimir los dolores. El gran Sócrates te dirá esto. Hazme vencedor de los pueblos del universo, que el carro elegante de Baco me transporte en triunfo desde donde sale el sol hasta Tebas, que los reyes de las naciones me pidan leyes. Cuando de todas partes me saluden con el título de Dios, es cuando más pensaré que soy hombre. Une de inmediato a esa sublime elevación un cambio brusco, que me pongan sobre unas andas extranjeras como adorno del desfile de un vencedor soberbio y cruel. No me humillará más que me lleven bajo un carro ajeno que ir de pie en el camino. ¿Cuál es la conclusión? Que prefiero, pese a todo, vencer que ser cautivo. Despreciaré el reino entero de la fortuna, pero si se me concede elegir algo de él, tomaré las mejores cosas. Cualquier cosa que me suceda la haré buena, pero prefiero que sucedan cosas más fáciles y más agradables y menos vejetorias a la hora de hacerles frente. No vayas por eso a pensar que hay alguna virtud sin trabajo, sino que hay virtudes que exigen estímulo y otras que necesitan freno. Del mismo modo que el cuerpo debe ser retenido en un descanso e impulsado en una cuesta arriba, así hay virtudes que están ante una bajada y otras que se encuentran al pie de una subida. ¿Es que cabe alguna duda de que virtudes como la paciencia, la fortaleza, la perseverancia y cualesquiera otras que se ponen a duras circunstancias remontan, se apoyan, combaten y someten a la fortuna? ¿Qué hacen si no? Y no es
¿Y no es igualmente manifiesto que la liberalidad, la templanza y la benevolencia van por una pendiente? En esas contenemos el ánimo, no vaya a resbalar. En aquellas lo exhortamos e incitamos con energía, de manera que aplicaremos a la pobreza aquellas que saben luchar y son más fuertes, y a las riquezas, aquellas que son más cuidadosas, dejan el paso en suspenso y refrenan su peso. Hecha así la división, prefiero practicar las más tranquilas en el momento de su uso antes de que aquellas cuyo ejercicio exige sudor y sangre. Así que, dice el sabio, no vivo de modo distinto de como hablo, sino que ustedes lo oyen de modo distinto. Solo llega a sus oídos el sonido de las palabras, no indagan su significado. ¿Qué diferencia hay entonces entre tú, el sabio, y yo, el necio, según si uno y otro queremos poseer? Hay la mayor de las diferencias, porque las riquezas en manos del hombre sabio están en servidumbre, y en manos del necio están al mando. El sabio no permite nada a las riquezas, a ustedes las riquezas se lo permiten todo. Ustedes, como si alguien les hubiera prometido su eterna posesión, se habitúan y atan a ellas. El sabio, cuando más medita sobre la pobreza, es cuando se halla en medio de las riquezas. El general en jefe nunca cree en la paz de tal modo que no se prepare para la guerra, que aunque no se lleve a cabo, está declarada. A ustedes les dejan estupefactos una casa hermosa, como si fuera algo que no puede arder o derrumbarse, y unas riquezas insólitas, como si estuvieran por encima de todo riesgo y fueran mayores que las fuerzas que necesitaría la fortuna para consumirlas. Juegan ociosos con las riquezas y no prevén su peligro, como a menudo los bárbaros sitiados, desconocedores de las máquinas, contemplan despreocupados el trabajo de los sitiadores y no comprenden a qué se encaminan aquellas cosas que se construyen a lo lejos. Porque les sucede lo mismo, se reblandecen entre sus bienes y no piensan qué azares se acechan por todas partes dispuestos a llevarse de inmediato valiosos despojos. Quien se llevará las riquezas del sabio le dejaría todas sus cosas, porque vive contento con las presentes y sin inquietud por las venideras. De nada estoy más persuadido, diría el ilustre Sócrates, o algún otro que tenga la misma autoridad o potestad con referencia a las cosas humanas, que de no acomodar los actos de mi vida a sus opiniones. Juntan traídas de acá y allá las palabras de costumbre. No pensaré que están insultando, sino que emiten vagidos como niños muy desgraciados. Eso dirá aquel a quien ha sido concedida la sabiduría, y cuya alma inmune a los vicios le ordena increpar a los demás, no porque los odie, sino porque ofrecerles remedio. Y lo dicho añadirá, su valoración no me afecta por mi causa, sino por la suya, porque odiar y atacar a voz en cuello a la virtud es la renunciación a la esperanza del bien. No me hace ninguna injuria, como no se la hacen a los dioses quienes derriban sus altares, pero la mala intención y el designio malvado salen a la luz incluso allá donde no pueden hacer daño. Soporto sus delirios del mismo modo que Júpiter óptimo máximo las impertinencias de los poetas, de los que uno le pone alas, el otro lo presenta raptor de hombres libres, incluso de sus parientes, otro le pinta cuernos, el de más allá lo hace adúltero que pasa la noche fuera, otro lo describe cruel con los dioses, otro injusto con los hombres y otro más lo representa como parricida y usurpador de reinos ajenos y paternos. Con todo lo cual no consiguen otra cosa que quitar la vergüenza del pecado a los hombres en el caso de que creyeran en semejantes dioses. Pero si bien nada de todo esto me afecta, les advierto por su bien. Admiren la virtud. Crean a quienes les han seguido largo tiempo y proclaman que van tras algo grande que cada día manifiesta aún más su grandeza. Venérenla a ella como los dioses, y a quienes la profesan como sus sacerdotes. Y cada vez que se haga mención de sus escritos sagrados, retengan las lenguas. La expresión favete linguis no procede de favor, como creen muchos, sino que ordena guardar silencio para que el sacrificio pueda ser llevado a cabo según el rito sin que ninguna mala palabra lo estorbe, lo cual es todavía más necesario que se les ordene a ustedes, para que cada vez que el oráculo diga algo lo escuchen atentos y conteniendo sus palabras. Porque cuando alguno dice mentiras cumpliendo órdenes mientras sacude el cistro, cuando algún experto en lacerar sus brazos llena de sangre sus hombros y espalda manteniendo en alto las manos,
cuando alguna emite alaridos arrastrándose de rodillas por la calle, y un viejo laureado y vestido de lino, portando una lámpara en pleno día, vocifera que alguno de los dioses está airado, entonces acuden y escuchan como si fueran seres divinos, y lo confirman dando apoyo mutuo a su estupidez. He ahí a Sócrates, que desde aquella cárcel que purificó con su entrada y convirtió en más honorable que cualquier senado, proclama: «Qué locura y manera de ser enemiga de los dioses y de los hombres es la que difama las virtudes y profana las cosas sagradas con palabras malignas. Si pueden, alaben a los buenos; si no, pasen de largo. Si les gusta ejercer esa repugnante licencia, atáquense los unos a los otros. Porque cuando deliran contra el cielo, no digo que cometan un sacrilegio, sino que es trabajo perdido. En un tiempo fui para Aristófanes, materia de burla, y toda aquella tropa de poetas cómicos prodigó a mi cosa sus chistes envenenados. Mi virtud quedó realzada por aquellos mismos que la atacaban, porque a ella le resulta ventajoso ser expuesta y puesta a prueba, y ninguno conoce mejor su grandeza que quienes vivieron sus fuerzas al hostigarla, así como nadie conoce mejor la dureza del pedernal que quien lo golpea. Me muestro semejante a una roca aislada en el mar, que las olas no dejan de azotar en todas las direcciones en que se agitan, y no por eso la mueven de su lugar, ni la desgastan en tantísimo tiempo de insistente ataque. Vayan al asalto, marchen a la carga, les venceré aguantando. Quien quiera que se abalanza contra cosas firmes e inexpugnables, ejerce su fuerza en su propio perjuicio. Por eso, deben buscar alguna otra materia blanda y sin consistencia en la que clavar sus dardos. Por otro lado, ¿es que a ustedes les sobra el tiempo para indagar los males ajenos y emitir sentencias sobre cada cual? ¿Por qué ese filósofo vive con tanto relajo? ¿Por qué cena ese con tanto lujo? Se fijan en los granos ajenos y están cubiertos de úlceras. Es como si alguien ridiculizara pecas o verrugas en cuerpos bellísimos mientras a él lo devora una sarna horrible. Echen en cara a Platón que pidiera dinero, a Aristóteles que lo aceptara, a Demócrito que lo descuidara y a Epicuro que se lo gastara. A mí mismo échenme en cara la conducta de Alcibiades y Fedro. Su felicidad llegará al colmo cuando consigan de una vez imitar sus vicios. ¿Por qué no examinan mejor sus males que les acribillan por todas partes, unos avanzando desde fuera y otros ardiendo en sus propias entrañas? Las cosas humanas no se hallan en tal situación, aunque apenas sepan nada de la suya, que dispongan de tanto ocio sobrante como para que su lengua no tenga mejor que hacer que agitarse en contra de los mejores. Ustedes no entienden eso, y muestran un rostro que no se corresponde con su fortuna, como les pasa a muchos que mientras se sienten en el circo o en el teatro, ya tienen la casa en duelo, y aún no se les ha anunciado la desgracia. En cambio, yo que vigilo desde lo alto, veo qué tempestades están suspendidas desde sus cabezas y a punto de dejar caer su desgracia, o bien se acerca y se llevará por delante con todo lo suyo. ¿Qué más diré? No envuelve ahora mismo y hace girar sus almas, al mismo tiempo fugitivas y deseosas, un torbellino que tan pronto les eleva a lo sublime como las precipita a lo más hondo. Y ahora sí, ese es el final de la segunda parte de este libro estoico que estamos leyendo de Séneca. Pues nuevamente déjame aquí abajito en los comentarios qué piensas, con qué te quedas, qué reflexionas. Digo, igual yo sé que reflexionar algo en este momento, reflexionar algo el día de mañana, 2 días, la siguiente semana va a ser reflexiones muy diferentes. Pero pues a ver, esas lecturas están aquí para ser compartidas contigo. Pues igual también compartamos este tipo de impresiones que nos quedamos. Bienvenido, sí vi que te suscribiste o que le diste a follow a la mitad de la lectura. Bienvenido, bienvenida, pana. Esa es la segunda parte de esta lectura. Si te interesa quemarte lo que fue la primera parte que leí hace como unos 2 días más o menos, aquí abajito tienes la liga de YouTube. Creo que también tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal.
parezco disco rayado, pero este libro lo vas a encontrar en la página que dice 2026. O bueno, no sé, creo que todavía no lo he puesto, pero ahí lo vas a encontrar en YouTube. Pero a ver, la verdad es que hay bastantes libros. De hecho, en la página que dice 2026 vas a encontrar todos los vecinos que ves aquí abajito. De hecho, ya llevo tiempo que no los nombro, entonces guáchate, guáchate. Aquí es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Los misterios de la taberna Kamogawa, de Hisashi Kashiwai. La dependienta, de Saya Kamurata. Tsugumi, de Banana Yoshimoto. Bienvenidos a la librería Hyunam Dong. Te debo el nombre de la autora. La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han. Ese también fue otro libro de filosofía. El gato que venía del cielo, de Takashi Hiraide. Canasta de cuentos mexicanos, de B. Traven. Este es Sputnik, mi amor, de Haruki Murakami. El gato que cuidaba las bibliotecas, de Sosuke Natsukawa. El adversario, de Emmanuel Carréré. Gente normal, de Sally Rooney. Todavía más aquí abajito, Piranesi, de Susana Clark. También librazo, ya todos estos libros los encuentras completos en el canal. También para que te des una idea, en el 2024 que comencé con este canal leímos 6 libros. Luego en el 2025 unos 15 libros más o menos. Ahorita pues ya llevamos un buen tramo. Entonces pues mira, yo ahorita ya me voy a desconectar. Tengo que descansar un rato, pero ojalá podamos coincidir en alguna otra lectura. Así que nos estaremos viendo en otro directo. Adiós.